Se inició el discurso del Premier indicando de que el principal error durante todo este tiempo ha sido perder más bien el tiempo en falsas disyuntivas, ¿no es cierto?, durante todo. El problema que nosotros, lo que nos preguntamos si el problema realmente es ideológico o es el fracaso más bien de la aplicación de un modelo primario exportador, insistir en un modelo extractivista que ha demostrado que no da para más. Y en el marco de eso, nos preguntamos si la corrupción del Lavallato es un tema ideológico, los problemas de inseguridad ciudadana son problemas ideológicos, la incapacidad de reconstruir hasta ahora el norte del Perú a través de un programa de reconstrucción con cambio mucho más eficiente, y felicito las medidas que están tomando para llevar adelante, ¿eso es un problema ideológico? No, es parte de una realidad que debemos y queremos transformar. Vemos también que ha habido un problema de crecimiento de la economía y que no solamente un producto de los desastres naturales, han sido parte de los efectos de la corrupción y de actividades ilícitas, ilegales, que han sido promovidas incluso a nivel internacional y en América Latina. Y eso es lo que marca los límites de este modelo actual. Y si nosotros partimos de ese enfoque, planteamos algunas cosas para que no vean que todo solamente es una oposición. Planteamos, por ejemplo, yo tenía la expectativa, a través suyo, señor presidente, de que el marco de toda esta propuesta iba a ser una política de Estado como de ordenamiento territorial. Los más de 220 conflictos socioambientales que hay en el país, originados por la gran minería, de acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo, y que hemos visto acá a distintos congresistas de las regiones, es porque no tenemos una política de ordenamiento territorial. Que diga, en estas zonas hay áreas naturales protegidas, en estas zonas son reservas territoriales, en estas zonas viven pueblos indígenas en contacto inicial, y en este lugar sí puede haber inversión. En este lugar no se puede explotar petróleo porque está colisionando con los intereses de los 60.000 pescadores artesanales. ¿Dónde está la política de ordenamiento territorial del Estado peruano en coherencia con la política de Estado número 19? No veo una propuesta. Ojalá que en la respuesta que nos va a hacer nuestro amigo nuestro Premier, podamos tener estos criterios con mucho más claro. Y la pregunta que nos hacemos es, esa política 19 de Estado que habla de la política de desarrollo sostenible, del tema ambiental me perdonan, pero no he escuchado media palabra, ni en el discurso del presidente, sí en el enfoque, pero en términos de medidas concretas. ¿Cuál es la política ambiental concreta que se va a aplicar en el Perú? Por ejemplo, Premier, a través suyo, señor presidente, ¿se van a derogar o no los decretos supremos que están permitiendo la explotación del petróleo en el mar peruano? Desde Tumbes hasta Ancash. Esa es una decisión política y eso requiere una respuesta concreta, medidas concretas que nos permita decir, estamos volteando la página y estamos yendo en otra dirección. ¿Cuál es la orientación hacia lo que son, por ejemplo, políticas que incentiven lo que son energías alternativas en el Perú, energías limpias, eólicas? ¿Cuál es el horizonte temporal que vamos a tener como país para saber que estamos transitando en una ley, en un escenario de cambio climático? Y felicito que se haya promulgado esa ley. ¿En qué fecha, a través suyo, señor presidente, señora ministra, se va a aprobar el reglamento? Han dicho 180 días. ¿Y el reglamento que aprueba la ley de cabeceras de cuencas, cuándo? ¿O solamente nos vamos a dedicar a la agenda verde, a la agenda de protección de los bosques, que es importante pero insuficiente? ¿Cuál va a ser la política de protección de este Estado a los pueblos indígenas? Si todavía no terminamos de tener un registro de pueblos indígenas actualizado dentro del Ministerio de Cultura. ¿Cuándo? ¿Qué plazo hay para eso? ¿Cómo va a participar la sociedad civil? Minuto adicional. En la gestión ambiental, para que su opinión no sea sectorial, sino vinculante, y no que solamente se hagan mesas y mesas de diálogo, que lo hemos hablado a través suyo, señor presidente, con el ministro de Energía y Minas, y le hemos dicho que esas mesas no sirven de nada, pero que son mecidas, y los conflictos se incrementan, y se genera más violencia. ¿Es posible pedirles a ustedes, señor presidente, señor Premier, a través suyo, señor presidente, que se pueda de una vez por todas levantar el estado de sitio, el estado de emergencia en la zona de Tumán y no seguir tratando a los pobladores en una incertidumbre entre dos juegos de dos administraciones corruptas? Podemos, por ejemplo, pedirle al ministro, a través suyo, señor presidente, que nunca más se vuelva a contratar policías para que defiendan a las empresas mineras y pagarles por eso.
Esos son los cambios concretos que nosotros queremos ver. Como también queremos ver que se promulgue de una vez todo a través suyo, señor presidente, señora ministra, yo la conozco y tengo mucha esperanza. Para que vaya terminando, congresista. Tito, nada más yo también. Que así pueda ser que se publique de una vez por todo el tema de la ley de alimentación saludable y el reglamento, y no que sea la aberración que aquí en este Congreso algunos congresistas quieren hacer, aprobando una ley que va a favorecer la comida chatarra y va a poner en riesgo la salud de miles de niños del país. Y ustedes han dado esa ley, ¿la van a defender o no? Esas son las medidas concretas que a nosotros nos gustaría ver, como nos gustaría ver, por ejemplo, que se resuelva de una vez por todo el conflicto que hay en Chaparrí. Área natural protegida, señora ministra del Ambiente. ¿Hay alguna política concreta para que no se siga asesinando a líderes y a dirigentes y criminalizando la protesta social de los activistas ambientales, metiéndoles a la cárcel a quienes defienden sus recursos naturales? ¿O simplemente se va a dejar y se va a dejar hacer y dejar pasar en nombre de la inversión privada? ¿Cuáles son los mecanismos de regulación efectiva ambiental que usted va a aplicar para no dejarlos que entren como Pedro por su casa? No estoy diciendo que no a las inversiones. Lo que estamos planteando es que pueda haber una regulación. Último minuto. Control y de fiscalización que pueda incorporar esto y otros temas. Los temas que nosotros tenemos que ver, como el tema de los decretos supremos, sí sería un gesto político interesante para indicar un tránsito distinto de lo que fue el gobierno de PPK, que entre gallos y medianoche firmó esos decretos supremos y no sabemos cuál es el sustento. Investiguen a la empresa Tullow, por favor, que es a la que se le ha dado la concesión, y las iniciativas del contrato, 5% de regalías, dice ese contrato que nos alcanzó Perú Petro. Dice que solamente serán después de 5 años como se empezará a contratar a gente en el país. ¿Eso es lo que queremos nosotros? ¿Así vamos a proteger nuestras inversiones? ¿Cuáles son las medidas entonces que nos puede defender y que podamos tener de verdad para restaurar confianza, generar consensos y además mirar hacia este nuevo pacto? Un pacto sin impunidad, un pacto de lucha frontal contra la corrupción, pero un pacto con acciones y medidas concretas del Estado que diga estamos en otro escenario. Gracias, presidente.